El monstruo de Génova, revelando a Luis Alfredo Garavito. Colombia ha visto su parte de oscuridad, pero el nombre de Luis Alfredo Garavito todavía causa escalofríos en la gente. Conocido como la Bestia, el monstruo de Génova y el escalofriantemente burocrático asesino de Leticia, Garavito se ganó su infame reputación. Se convirtió en el asesino en serie más prolífico de Colombia, dejando un rastro de horror inimaginable a su paso. Las víctimas de Garavito, niños pequeños, la mayoría de ellos pobres y vulnerables. Sus crímenes, marcados por una brutalidad impactante, sacudieron a Colombia hasta la médula. Este ensayo profundiza en la vida y los crímenes de Luis Alfredo Garavito. Exploraremos al hombre detrás del monstruo. Examinaremos los factores que pueden haber dado forma a su horrible camino y analizaremos el impacto que sus crímenes tuvieron en la sociedad colombiana. Acompáñenme mientras desentrañamos este oscuro capítulo de la historia colombiana y lidiamos con las inquietantes verdades que revela sobre la naturaleza humana. Cicatrices de la infancia. Una mirada a los primeros años de Garavito. Para entender a un monstruo, algunos dicen que hay que mirar al abismo donde nació. La infancia de Luis Alfredo Garavito fue un caldo de cultivo para la oscuridad. Nació en 1957 y sufrió una niñez marcada por la pobreza, el abandono y el abuso horrible. Su padre, un alcohólico y un tirano, sometió al joven Garavito a un abuso físico y emocional implacable. Su hogar no ofrecía consuelo. Era un campo de batalla donde se enfrentaba a la violencia y la degradación constantes. Como si esto no fuera suficiente, Garavito también fue víctima de pedófilos, sufriendo abusos sexuales que le dejaron profundas cicatrices psicológicas. Se cree que estos primeros traumas, infligidos cuando era más vulnerable, plantaron las semillas de la violencia y la desviación que luego florecerían en sus monstruosos actos. Si bien una infancia traumática no excusa las acciones de Garavito, proporciona un contexto crucial para comprender la génesis de su depravación. Pinta el cuadro de un niño al que le robaron su inocencia, cuyo espíritu fue quebrantado por la crueldad y el abuso. En un trágico giro del destino, el abusado se convirtió en abusador, perpetuando el ciclo de violencia que él mismo había sufrido. Reino del terror, desenmascarando la metodología de un asesino en serie. El reino del terror de Garavito comenzó a principios de los años 90. Se enfocaba en niños pequeños, a menudo niños de la calle o de familias pobres, a quienes atraía con promesas de comida, dinero o pequeños trabajos. Explotaba su inocencia y vulnerabilidad, ganándose su confianza antes de llevarlos a zonas aisladas en las afueras de pueblos y ciudades. Una vez solos, la verdadera naturaleza de su maldad salía a la superficie. Garavito sometía a sus víctimas a torturas inimaginables, a menudo abusando sexualmente de ellos antes de asesinarlos brutalmente. Su método preferido era la estrangulación o el apuñalamiento, dejando sus pequeños y rotos cuerpos tirados en zanjas, barrancos o tumbas poco profundas. Sus crímenes no eran meros actos de asesinato, sino muestras calculadas de sadismo que dejaron una marca indeleble en la psique colombiana. El número de sus víctimas es asombroso. Si bien las estimaciones oficiales varían, se cree que Garavito pudo haber asesinado a más de 140 niños, lo que lo convierte en uno de los asesinos en serie más prolíficos de la historia. Su modus operandi, marcado por una consistencia escalofriante, reveló una mente perturbada, impulsada por un deseo perverso e insaciable. Tá puxando foto.